Ahora, acabando ya con los mecanismos de acción de las hormonas, empezaré a hablar sobre lo que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula muy importante, a pesar de su tamaño reducido. Se encuentra ubicada por encima de la silla turca y se encuentra unida al hipotálamo. Se encuentra unida al hipotálamo tanto anatómicamente a nivel de la neurohipófisis como funcionalmente a nivel de la adenohipófisis. Entonces se va a poder describir esta parte que es el infundíbulo o tallo hipoficiario. Se va a describir una parte intermedia, se va a describir la hipófisis posterior o neurohipófisis y la hipófisis anterior o adenohipófisis. A esta glándula también se le llama pituitaria. Entonces vemos que también tiene una relación superior con el quiasma óptico y una relación con el hipotálamo. Por lo tanto, en la primera diapositiva yo mencionaba que el hipotálamo era el órgano encargado de recibir el mensaje del sistema nervioso central de activación, el mensaje que le decía el sistema nervioso central: hay un problema afuera o hay un problema dentro del cuerpo. Entonces el hipotálamo, captando estos estímulos del sistema nervioso central, va a producir una respuesta tanto en la neurohipófisis o en la adenohipófisis, lo que sea que se necesite en el momento en el cuerpo. Ahora, para ver un poco sobre embriología, la hipófisis tiene dos orígenes embrionarios diferentes. El origen embrionario de la neurohipófisis, como lo vemos acá, viene a ser una prolongación ventral desde las células del neuroectodermo, que van a formar luego el hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis viene a ser una prolongación dorsal a partir de las células del ectodermo de la boca. Entonces, el ectodermo de la boca se invagina o se va hacia arriba o hacia la parte dorsal del feto, y el ectodermo o el neuroectodermo del feto se va hacia la parte ventral. Entonces van a tratar de juntarse, se van a juntar al paso de las semanas. Posteriormente vamos a tener que esta adenohipófisis que se está formando acá está cerrando su comunicación con la cavidad oral, lo que se llama la bolsa de Rathke, que ya está cerrada. Posteriormente vemos acá las células de la neurohipófisis se empiezan a diferenciar, y acá vamos a ver el producto final, que viene a ser la adenohipófisis. Se encuentra separada anatómicamente de la neurohipófisis, y la neurohipófisis se encuentra unida al hipotálamo. Entonces esta es la forma en la que se puede explicar el origen distinto de este órgano, de las dos partes de este órgano, y también que este órgano pueda producir hormonas de tipo diferente. Ahora, algunas preguntas de los exámenes tratan sobre los mecanismos de acción de las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias en general. Entonces, existen dos mecanismos de acción principales actuando sobre proteína G. Por ejemplo, si es que hablamos de la enzima fosfolipasa C, me refiero a la proteína GQ. Si hablamos del AMP cíclico como segundo mensajero, estamos hablando de la proteína GS. Entonces, hay algunas hormonas hipotalámicas que actúan acá y otras hormonas hipotalámicas que actúan a este nivel. Entonces, ¿de qué manera las podemos diferenciar? Acá tenemos hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis. El hipotálamo, como bien lo he tratado de explicar, tiene conexiones con ambas. Por lo tanto, la vía de la fosfolipasa C van a ser todas las hormonas que estoy poniendo de color rojo, y la vía del MP cíclico todas las que pondré de color azul. Acá tenemos las primeras. Las hormonas de la neurohipófisis van de color rojo. Entonces la oxitocina y la vasopresina, especificando en el receptor B1, funcionan mediante el mecanismo de acción de la fosfolipasa C, es decir, sus segundos mensajeros serán el calcio, el diacilglicerol y el IP3. Segundo, la GnRH u hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina. Entonces estas tres hormonas van a también funcionar mediante el segundo mensajero fosfolipasa C, o calcio, diacilglicerol, inositol trifosfato. Además tenemos algunas hormonas extra, por ejemplo las catecolaminas, mediante su receptor alfa, también funcionan mediante el mecanismo de la fosfolipasa C.
Una forma sencilla de recordarlo es que las catecolaminas, mediante sus receptores alfa, producen vasoconstricción. Entonces, para producir vasoconstricción, tienen que actuar sobre un vaso sanguíneo. Al actuar sobre un vaso sanguíneo, van a actuar en la capa media donde se encuentra el músculo liso. Para contraer un músculo necesitamos de calcio, por lo tanto, la fosfolipasa C tiene la función de aumentar el nivel de calcio intracelular. Entonces, de esa manera podemos recordar que las catecolaminas en sus receptores alfa participan o funcionan a través de la fosfolipasa C. La angiotensina 2 es otra hormona que también tiene como segundo mensajero al calcio. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 también genera vasoconstricción a través del músculo liso vascular, a este nivel. Entonces, para generar vasoconstricción necesita ingresar calcio dentro de la célula. Esta es una forma bien sencilla de recordarlo. Ahora, algunos derivados de la adenohipófisis que trabajan mediante el AMP cíclico son la FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona estimulante o hormona luteinizante, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces estamos viendo acá de forma general que las hormonas que vienen del hipotálamo más participan con fosfolipasa C o con calcio, y las hormonas que vienen de la adenohipófisis más funcionan utilizando el segundo mensajero AMP cíclico. Otra vía, la hormona liberadora de corticotropina, que viene del hipotálamo, y la ACTH o la hormona adrenocorticotropa de la adenohipófisis. ¿Qué podemos decir acá? Que todo el eje suprarrenal tiene como mecanismo de acción al AMP cíclico. ¿Qué más? Tenemos a la hormona antidiurética mediante sus receptores B2. Ahora, una forma sencilla de recordarlo es introduciéndonos en lo que es la función de la vasopresina u hormona antidiurética. El primer nombre que a mí se me viene a la mente viene a ser vasopresina, porque viene junto con oxitocina. Entonces, como es el primer nombre, será el receptor B1. El segundo nombre que se me viene a la mente a mí es el de antidiurética, por lo tanto será el receptor de tipo B2. Entonces, la vasopresina, como lo dice su nombre, tiene la función de hacer vasoconstricción. Por lo tanto, para hacer vasoconstricción utilizarás al receptor B1, y para hacer vasoconstricción necesitas de calcio. Por lo tanto, se explica cómo necesita de la fosfolipasa C. En cambio, la hormona antidiurética, que viene a ser lo mismo que la vasopresina, pero mediante este nombre, está explicando su función de antidiurética, o sea, de reabsorción de agua a nivel renal. Por lo tanto, esta reabsorción no requiere el ingreso de calcio, sino del AMP cíclico. Tercera, la somatostatina también es otra hormona que viene del AMP cíclico. Y para finalizar, el grupo de hormonas extra, las catecolaminas en su receptor beta requieren de AMP cíclico. Las catecolaminas en su receptor beta, sobre todo el beta 2, son unas hormonas que lo que van a hacer sobre los músculos va a ser la relajación del músculo. La angiotensina 2 en las células epiteliales a este nivel no hacen vasoconstricción, por lo tanto no se explicaría mediante el mecanismo de la fosfolipasa C. Tenemos acá otras, la gonadotrofina coriónica, el glucagón, la paratormona y la secretina. Todas estas también tienen el mecanismo del AMP cíclico. Recordar, según lo que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene como segundo mensajero al diacilglicerol y al IP3? Vemos que acá nos ponen CRH, ACTH. Como nosotros bien sabemos, toda la vía suprarrenal tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Tenemos acá la hormona antidiurética receptor B2, hormona antidiurética receptor B1. La TSH, como lo hemos visto, es una hormona de la adenohipófisis y por lo tanto también tiene como segundo mecanismo al AMP cíclico, como bien lo dije, ¿no? Las hormonas provenientes de la adenohipófisis, su segundo mecanismo es el AMP cíclico, y las del hipotálamo principalmente es diacilglicerol, calcio y P3. ¿Cómo diferenciamos cuál utiliza el calcio? Según los nombres. Primer nombre, oxitocina y vasopresina. Entonces la vasopresina, como es el primer nombre, estará en el receptor B1 y la antidiurética tendrá el receptor B2. Ahora, como la vasopresina tiene el nombre de vasopresina, o sea, hacer vasoconstricción, la B1 necesitará de calcio. Por lo tanto, la respuesta debe ser la letra D.
Neurohipófisis. En cuanto a la histología de la neurohipófisis, recordando el origen embrionario de la neurohipófisis, podemos saber que son extremos de axones. Son la parte distal de los axones provenientes del hipotálamo. Eso es lo que vamos a encontrar en una lámina de neurohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra básicamente en una lámina de neurohipófisis? Unas células de sostén que se llaman pituicitos, terminaciones nerviosas y los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring son unos gránulos que se forman a este nivel, que no representan otra cosa que el depósito de hormonas que viene desde el hipotálamo. Entonces, este depósito de hormonas que viene del hipotálamo se llama cuerpos de Herring a nivel de la neurohipófisis. Acá tenemos un esquema para entender mejor esta vía. Acá tenemos al hipotálamo con sus diferentes núcleos. El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo son núcleos que van a emitir neuronas, que van a llevar sus axones y los van a dirigir hacia la neurohipófisis. Por lo tanto, los axones que nosotros vemos acá en la neurohipófisis son axones provenientes del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular. En cambio, los axones que van a conectar el hipotálamo con la adenohipófisis son axones que vienen de otros núcleos. Ahora, estos axones no van a conectarlo directamente al hipotálamo con la adenohipófisis, sino van a depositar el contenido de estas hormonas liberadoras en estos vasos sanguíneos que estamos viendo acá. Estos vasos sanguíneos van a transmitir las hormonas liberadas desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis por medio de una vena que se llama la vena porta hipofisiaria. Entonces repito, el contenido del hipotálamo, sobre todo los núcleos anteriores del hipotálamo, va a ser liberado sobre este complejo venoso que va a formar luego la vena porta hipofisiaria. Esta vena porta hipofisiaria va a llevar toda la concentración de hormonas proveniente del hipotálamo hacia la adenohipófisis. Por lo tanto, la adenohipófisis se va a estimular mediante las hormonas liberadoras provenientes del hipotálamo a través de la vena porta hipofisiaria. La neurohipófisis se va a activar directamente por una sinapsis proveniente desde este axón que viene desde el mismo hipotálamo. Ahora, para ver las hormonas de la neurohipófisis son dos principalmente, oxitocina y vasopresina. Hay que ver la síntesis. La oxitocina es un nonapéptido, un polipéptido de 9 aminoácidos que se sintetiza de esta manera. Tenemos un péptido señal, que viene a ser un conjunto de aminoácidos que nos sirven, oxitocina y la neuroficina 1. Ahora, la oxitocina se va a liberar de la neuroficina 1, la neuroficina 1 se va a ir al plasma, pero luego se va a degradar y nos quedamos con oxitocina. ¿Dónde se produce la oxitocina principalmente? Principalmente en el núcleo supraóptico. Entonces vemos que oxitocina, que empieza con letra O, se produce principalmente en el núcleo supraóptico. Y también se va a producir una pequeña cantidad en el núcleo paraventricular, por eso es que lo coloco en esta diapositiva. Las funciones que tiene la oxitocina, como bien lo vimos, la oxitocina tiene dos funciones principales: las contracciones uterinas y la eyección de la leche por el pezón. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, la oxitocina tiene como mecanismo de acción de segundo mensajero al calcio, al IP3 y al diacilglicerol. Por lo tanto, su mecanismo de la oxitocina será el incremento de las concentraciones de calcio en el intracelular. Como lo vemos acá, la oxitocina, mediante la activación de la proteína quinasa de tipo C, va a fosforilar algunas proteínas, por ejemplo la bomba calcio-magnesio, y va a disminuir su actividad a nivel uterino. Esta bomba calcio-magnesio lo que hace es eliminar calcio y absorber magnesio en la célula uterina, pero si es que tú le bajas la actividad, el calcio no sale, el magnesio no entra, por lo tanto el calcio se acumula en el intracelular del útero. Ahora, segundo mecanismo de acción, hace que ingrese el calcio extracelular. Tercero, activación de la prostaglandina F2-alfa, recordando que también se activa mediante el diacilglicerol el ciclo del ácido araquidónico. Entonces obtenemos la prostaglandina F2-alfa, que tiene función directamente contráctil. Entonces, por esos tres mecanismos se explica un aumento del calcio dentro de la célula muscular en el útero y al mismo tiempo la contracción uterina. Por lo tanto, los estrógenos aumentan la función de la oxitocina
puesto que aumentan el número de receptores en el miometrio, mientras que la progesterona, que tiene efectos antagónicos sobre el estrógeno, inhibe la acción de la oxitocina a nivel uterino. Ahora, la otra función de la oxitocina viene a ser a nivel de la glándula mamaria. La oxitocina tiene la función de producir la eyección de la leche ya formada. Entonces, en estos acinos mamarios vamos a ver que existen unas células que las van a cubrir, que se llaman células mioepiteliales. Son células epiteliales especializadas con función contráctil. Entonces, cuando la oxitocina viene a estas células mioepiteliales, va a favorecer el ingreso de calcio a estas células. Por lo tanto, al ingresar el calcio, esta célula se va a contraer. Ahora, se ha visto que la adrenalina inhibe la acción de la oxitocina a este nivel. Posiblemente, no se sabe exactamente cómo, pero posiblemente haciendo vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos que llevan la oxitocina hacia las células mioepiteliales. Entonces, dos funciones principalmente: contracción uterina a nivel del miometrio y eyección de la leche por las glándulas mamarias, actuando sobre las células mioepiteliales. Tiene otras funciones la oxitocina, aparte de las dos que ya he nombrado. Estimula también la eyección de la prolactina. Cuando la oxitocina elimina toda la leche de la mama, de la madre, estimula la secreción de prolactina para sintetizar nueva leche. Favorece también en algunos animales la contracción de fibras en el tracto genital, disminuye la síntesis de testosterona y también tiene algunas funciones nerviosas, ¿no? Patrones de conducta. Aparte, los estímulos más importantes tanto para su secreción como para su inhibición. Para su secreción, el estímulo más importante es la succión del pezón y el acto sexual. En ambos casos se va a secretar más oxitocina. Para su inhibición es necesario el estrés. Cuando existe estrés, la oxitocina disminuye su secreción, y todos los componentes que acá también estoy colocando. Ahora, la segunda hormona neurohipoficiaria es la vasopresina. La vasopresina también es un monopéptido al igual que la oxitocina, y se va a generar a partir de la presoxifisina. Entonces se va a generar este polipéptido grande, en donde tenemos un péptido señal que nos sirve, la ADH o vasopresina, la neuroficina 2 y el glucopéptido. Estos dos componentes también se van a liberar, pero no van a tener función, y nos quedamos con la ADH. Entonces, como es vasopresina con B chica, se secreta únicamente en el núcleo paraventricular del hipotálamo, a diferencia de la oxitocina, que se secretaba en ambos núcleos, tanto supraóptico como paraventricular. Las funciones de la vasopresina son a dos niveles. Tiene función como lo dice su nombre, vasopresina, tiene la función de vasoconstricción. Básicamente ejecuta esta función porque ejerce un sinergismo con la adrenalina, que es una catecolamina que tiene la función de vasoconstricción. Entonces, al hacer sinergismo con esta adrenalina, va a incrementar la vasoconstricción producida por adrenalina sola. Entonces, al hacer vasoconstricción, le restamos volumen le restamos volemia, disminuimos la volemia, y esto va a disminuir a la larga el volumen minuto, la precarga, la postcarga y la frecuencia cardíaca también. Parte de las acciones de la vasopresina se deben a que actúa en centros vasomotores directamente a nivel central. Esa es la función de vasoconstricción. Ahora, la función de reabsorción de agua se da a este nivel, se da a nivel del tubo colector. Entonces, la vasopresina en el riñón actúa a nivel del tubo colector. Como podemos ver acá, tenemos la parte central, que es lo que viene del filtrado glomerular, esta parte que es la parte urinaria, por donde pasa la orina, las células tubulares, y acá tenemos los vasos sanguíneos, que vienen siempre acompañando la misma vía de la orina. Entonces, acá, a este nivel, en la capa vasolateral de las células tubulares del riñón, están los receptores de la vasopresina en el riñón. Entonces serán los receptores de tipo B1, perdón, los receptores de tipo B2. Entonces, cuando la vasopresina se une a ese receptor, como es el receptor de tipo B2, este receptor va a favorecer la síntesis de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A va a activar a unas proteínas que se van a ir hacia la capa apical de la célula tubular. Estas proteínas que viajan se llaman acuaporinas.
Entonces estas acuaporinas van a favorecer la reabsorción de agua, pero no es una reabsorción de agua que viene con solutos, es reabsorción de agua libre. Por lo tanto, en síntesis, la vasopresina u hormona antidiurética reabsorbe el agua libre a nivel del tubo contorneado, a nivel del tubo colector del riñón. Este agua libre que se ha reabsorbido va a pasar a la sangre y va a servir para incrementar la volemia. Entonces, estas son las funciones de la vasopresina: vasoconstricción por el receptor B1, siendo más específicos el B1A. El B1B nos sirve para secretar ACTH. El B2, reabsorción de agua libre en tubo renal. Al hacer vasoconstricción se hace una redistribución del volumen sanguíneo. Principalmente la vasopresina se secreta en situaciones en donde nos falta volemia, en situaciones en donde nos va a faltar líquido o donde nuestra osmolaridad se encuentra aumentada. Entonces, principalmente estas situaciones son deshidrataciones, hemorragias, en donde nos sirve la redistribución del volumen sanguíneo. ¿Para qué? Hacemos vasoconstricción a nivel esplácnico, a nivel de las vísceras periféricas, para que esta sangre que le estamos quitando a estas vísceras pueda ser llevada hacia los órganos que pueden sufrir más rápido de una isquemia, por ejemplo el cerebro o todo el sistema nervioso central. Por lo tanto, esta vasopresina me va a servir a mí para poder nutrir al sistema nervioso central, para darle un poco más de tiempo a que se resuelva este problema que está conllevando la síntesis y la secreción de esta hormona. Entonces, redistribuye el volumen sanguíneo, que es una función muy importante. Favorece los procesos de memoria y aprendizaje, tiene una función antipirética y también patrones de conducta sexual. Ahora, el control de la secreción de la vasopresina se da por dos cosas, como ya expliqué: por un aumento de la osmolaridad o también por una disminución de la volemia. Cuando aumenta la osmolaridad, hay una deshidratación en el hipotálamo. Al haber deshidratación a ese nivel, se va a secretar la vasopresina o antidiurética. Ahora, esta vasopresina va a favorecer la reabsorción de agua a nivel renal, la reabsorción de agua libre. Entonces, la diuresis disminuye. Al reabsorber el agua, aumenta el volumen de líquido extracelular y también va a disminuir la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, ¿para qué quiero disminuir la osmolaridad? Porque tenía la osmolaridad aumentada. Por lo tanto, la osmolaridad aumentada será un estímulo importante para la secreción de vasopresina a nivel hipotalámico. Frente a una hemorragia pasa lo mismo. Frente a una hemorragia también existe deshidratación por disminución de la presión, disminución de la volemia. Entonces, esto hace que disminuya el volumen de líquido extracelular. Esto es captado también a nivel hipotalámico y aumenta la secreción de ADH con reabsorción renal de agua, aumento de volumen de líquido extracelular, y eso se corrige transitoriamente. Recordando que este efecto fisiológico de la vasopresina dura minutos. Entonces, esto nos permite a nosotros, por ejemplo, si es que tenemos un accidente, llegar al hospital para que podamos ser atendidos. Si no tuviéramos vasopresina, nos moriríamos en un instante. Acá otro cuadro para ver los estimulantes de la vía. Cuando la osmolaridad aumenta, se sintetiza mucha más vasopresina. Acá tenemos un ejemplo: la osmolaridad que aumenta hasta en 10, la osmolaridad plasmática normal es de 280 a 300. Cuando aumenta en 10, la síntesis de vasopresina se hace aproximadamente en 15. ¿A qué me refiero con esta imagen? A que la síntesis y la secreción de vasopresina es muy sensible frente a los incrementos de osmolaridad. Es decir, la vasopresina es una hormona muy sensible, o mejor dicho, el hipotálamo es un órgano muy sensible a los aumentos de osmolaridad. Por lo tanto, actúa rápidamente sintetizando mucha vasopresina. Al mismo tiempo, cuando la volemia disminuye o cuando la presión sanguínea también disminuye, también se va a sintetizar y se va a secretar mucha más vasopresina. ¿Para qué? Para redistribuir el volumen sanguíneo mediante vasoconstricción principalmente a nivel esplácnico, y reservarle esa sangre al cerebro, ¿no? O al sistema nervioso central. Otra imagen para resumir los activadores y los inhibidores de la vía. Ya les dije, osmolaridad plasmática aumenta la secreción. Un aumento de la presión arterial disminuye la secreción. Una disminución del volumen sanguíneo aumenta la secreción. Cuando uno bebe agua o cualquier líquido, esta estructura o este ingreso de líquido
va a ser captado por algunos receptores dentro de la orofaringe. Estos receptores de la orofaringe comunican el hecho de que tenemos líquido que está ingresando al cuerpo. Cuando algún líquido ingresa al cuerpo, esto significa un aumento de la volemia. Por lo tanto, si es que la volemia va a aumentar, estos receptores le dicen al hipotálamo: no secretes ADH. Por lo tanto, el hipotálamo deja de secretar ADH para no incrementar de más la volemia frente al consumo de agua. Las náuseas y la hipoglicemia también favorecen la secreción. El alcohol disminuye la secreción. Y la fiebre y la angiotensina 2 favorecen la secreción de ADH. Muy bien, vámonos a la pregunta entonces. De las siguientes hormonas, la pareja que presenta mayor similitud en su estructura química es insulina y proinsulina. Ahora, la insulina difiere de la proinsulina en una cantidad de aminoácidos, puesto que la proinsulina es la misma molécula de insulina, pero que tiene un grupo de aminoácidos extra, por lo tanto, difiere. La oxitocina y la vasopresina son monopéptidos ambos, entonces son muy parecidas. La cortisona y la hormona de crecimiento. La cortisona o cortisol es una hormona de tipo esteroideo, o sea, su estructura es una estructura derivada del colesterol, mientras que la hormona de crecimiento tiene una estructura polipeptídica, difieren. La tirotropina y la oxitocina. La tirotropina o la TSH también tiene una estructura polipeptídica, pero es una estructura polipeptídica grande. La oxitocina es un nonapéptido. La insulina y la cortisona, nuevamente. La insulina es un péptido, un polipéptido, y la cortisona es una hormona esteroidea, por lo tanto difieren mucho. La respuesta es oxitocina y vasopresina. Vemos acá la arginina vasopresina o simplemente vasopresina y la oxitocina. ¿En qué difieren? Difieren básicamente en este aminoácido que es la isoleucina con este otro aminoácido de la vasopresina, y a nivel del carbono 8 también, o del aminoácido número 8, arginina con leucina. Entonces existen estos dos cambios a nivel de estas dos hormonas. Ambas son monopéptidos, pero difieren en dos aminoácidos distintos, por lo tanto presentan mucha mayor similitud que las otras hormonas que he presentado en la pregunta. Ahora, adenohipófisis. La histología de la adenohipófisis es una glándula endocrina en donde vamos a encontrar un conjunto de células que están teñidas de forma acidófila, otro conjunto de células que se tiñen de un color basófilo o más azul, y unas células que se van a teñir de color blanco, o no se van a teñir simplemente. Entonces vamos a tener tres poblaciones diferentes de células: las células acidófilas, que representan un 50% del total de las células de la adenohipófisis; las células basófilas, que van a representar un 20% del total; y las células cromófobas, que van a representar un 30% del total. Entonces, en cuanto a lo que es proporciones, primero acidófilas, segundo cromófobas, tercero basófilas. Ahora, cabe resaltar que las células cromófobas no producen hormonas, sin embargo sí las producen las acidófilas y las basófilas. Entonces las acidófilas producen tienen células que se llaman somatotropas y tienen la función de liberar somatotropina o hormona de crecimiento en un 50%. O sea, es la población celular de mayor proporción a nivel de esta glándula. Tienen células lactotropas que tienen la función de liberar prolactina en esta célula, y es más o menos del 10 al 30%. Tienen células gonadotropas que tienen la función de liberar gonadotropinas, como por ejemplo la FSH o la LH, y es en un 20%. También tienen células corticotropas que tienen la función de liberar ACTH, y es en un 10%. Finalmente las células tirotropas, que tienen la función de liberar TSH, en un 5%. Entonces acá también, si lo vemos en cuanto a frecuencia, primero células somatotropas, segundo las lactotropas, tercero gonadotropas, cuarto corticotropas y 5 tirotropas. Una cosa más me olvidaba. Las dos primeras son células acidófilas, por eso las he puesto de rojo. Las últimas son células basófilas, por eso lo he puesto de azul. Y acá tenemos el mismo gráfico con la misma explicación que hice hace un momento, simplemente para recalcar que la adenohipófisis se estimula
por hormonas liberadoras que vienen del hipotálamo vía la vena porta hipofisiaria. Y acá tenemos todos los productos que vienen de la hipófisis. Por ejemplo, acá tenemos la ACTH. La ACTH, ¿a dónde se va? A la corteza de la glándula suprarrenal. La hormona de crecimiento, ¿hacia dónde se va? Hacia el hígado, para producir somatomedinas o factores de crecimiento insuliniforme como segunda hormona. La TSH, ¿hacia dónde se va? Hacia la glándula tiroides, para producir hormona tiroidea. La FSH y la LH, ¿a dónde se van? Hacia las gónadas, para producir estrógenos y progestágenos en la mujer y andrógenos en el varón. Y la prolactina viaja hacia la mama. Como estamos viendo acá, la mayoría de las hormonas de la hipófisis tienen que ir hacia una glándula periférica para que esta glándula periférica produzca una hormona final. La única excepción es la prolactina, que viaja sola y va directamente hacia la mama, y en la mama no se produce una tercera hormona. Pregunta: la hipófisis produce todo lo siguiente excepto FSH, LH y ACTH. Eso es verdadero. FSH, LH y prolactina también es verdadero. GnRH, ACTH y prolactina es la falsa, porque GnRH se produce en el hipotálamo. FSH, LH y TSH también es verdadero. Todas las anteriores no. La clave es la letra C. GnRH significa hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, como es hormona liberadora viene del hipotálamo, no viene de la hipófisis.